El objetivo era ese, ¿no? Celebrar un poco la efeméride de el primer año ya oficial de la Copa, pues con la Valencia Granota y con la Valencia aficionada al fútbol, poder mostrar la Copa y compartirla con todo el mundo. Pues es todo un honor que un club como el Levante Unión Deportiva haya confiado en un nuevo centro, un centro comercial valenciano, para que sirva de homenaje y un lugar por donde pasan tantos valencianos, 1 millón de personas al mes, puedan contemplar esta magnífica Copa, de la cual hace un año que por fin se le reconoció al Levante. Pues primero se va a encontrar la Copa, que todo gira un poco en torno a la Copa y cierta documentación que también vincula pues aquel Levante de guerra y previo a la guerra, ¿no? Pero también una serie de actividades vinculadas al club, ¿no? Hoy va a haber una exhibición de la fundación de ping-pong, el día 29 va a haber un portal de Vallejo con Xavi Rius y con Carlos Ayas y conmigo, donde vamos a hablar sobre la Copa, no tanto del pasado sino el futuro de esta Copa, qué le puede esperar a esta Copa, y luego el día 8 también hay una firma de autógrafos de la primera plantilla masculina femenina, lo cual hay un montón de actividades durante esas 3 semanas donde pueden los aficionados pues compartir, ¿no? con distintos estamentos del Levante.